no pasa lo que nosotros estamos esperando. Pero realmente el gran culpable de todo esto es el doble ánimo. Y la semana pasada vimos que el doble ánimo es el primer paso, luego sigue lo que se llama bipolar, o lo que el mundo le dice bipolar, y luego sigue el último paso, que es la esquizofrenia. Alguien puede decir, pastor, yo creo que usted está exagerando, pero te voy a probar con la palabra que no. ¿Por qué lo digo? Porque el doble ánimo son dos personalidades. Ser bipolar son dos personalidades, dos extremos. Y esquizofrenia es una enfermedad que los científicos dicen que el enfermo empieza a ver cosas y escuchar cosas. Y nosotros sabemos que esos son los demonios. Correcto. O sea, va avanzando y avanzando y avanzando. Les decía a los hermanos de Bradenton que me impactó que cuando entrevistaron al muchachito que hizo la masacre en Parkland, le preguntaron ¿por qué hiciste el tiroteo? Y él decía, es que las voces que estaba escuchando eran tan fuertes que me decían, hazlo, hazlo, hazlo. Yo no quería. Él tenía una personalidad que decía, no lo hago. Pero las voces, la otra personalidad le decían, hazlo, 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 hazlo. Y lo terminó haciendo. El mundo dice, fueron algunas voces, debe de estar enfermo. ¿Y cómo trata el mundo, todo lo que es lo de bipolar y lo de esquizofrenia? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo tratan? Te dan unas pastillas que te mantienen totalmente sedado, anulado. Para ellos decir, esa va a ser la única manera en que esta persona pueda sobrevivir. Pero no atacan el problema, más bien lo empeoran. Entonces nosotros tenemos que sacar todo doble ánimo de nuestra vida para poder vivir en la bendición que Dios quiere y podernos manifestar como Dios quiere que nos manifestemos. Le pongo un ejemplo. Pedro, antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué decía Pedro? Señor, ¿qué decía Pedro? Antes de ir a la cruz, ¿cómo le dijo Pedro al Señor? No te voy a negar. Sacó su espada y dijo, estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero cuando vinieron los problemas, ¿quién fue el primero que se zafó? Pedro. Pregunto yo, ¿por qué no se pudo manifestar Pedro? Porque le decían, tú andabas con él. Tú hablas como ellos, le dijeron. Pero ¿por qué Pedro no se pudo manifestar como se tenía que manifestar? Por el doble ánimo. No pudo ver la bendición y luego cayó en amargura, porque dice la palabra que cayó en una amargura. Si no es porque el Señor cuando resucita le dicen vayan y díganle a Pedro que lo llamo, Pedro se hubiera muerto en amargura. Y hemos visto que el problema de doble ánimo está ¿dónde? Diga conmigo, en el corazón. Cuando en el corazón entra amargura, todo se daña. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 del 6 al 8, vamos a poner la base bíblica y después avanzamos. Santiago 1 del 6 al 8. Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Dice la palabra, pero pida con fe sin dudar. Yo quiero que subraye su Biblia duda. La duda. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda, mira con lo que dice la palabra, es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es lo que sucede con aquellos que dudan. Diga conmigo, Dios no me llamó a dudar. ¿Qué sucede con el doble ánimo? Dios nos da una promesa. Te voy a bendecir. Y todos decimos, yo lo creo. Yo creo que Él tiene el poder de bendecirme. Pero cuando se trata de seguir la instrucción, empieza la duda. Y no lo logramos. ¿Verdad que sí? Mire, ¿cuántos creen que Dios les puede dar un mejor trabajo del que tienen ahora? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué siguen el mismo? ¿Crees que Dios te puede dar un mejor trabajo del que tienes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creerlo.
y el que lo cree da pasos de fe. Pero nosotros decimos, sí, yo sé y yo lo creo, pero no damos pasos de fe. Una persona que lo cree y otra persona en el mismo cuerpo que no lo cree. Una persona que cree que el Señor lo puede bendecir, pero una misma persona que dice, no tengo ánimo de hacerlo, aquí estoy bien. ¿Aló? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Verdad que sí? Entonces, hay dos personalidades y el doble ánimo es eso, dos personas viviendo en un mismo cuerpo, dos opiniones, dos personalidades y por ende una que cree y una que duda. Por eso dice la palabra que cuando pidamos, pidamos sin fe, porque el que duda no va a agarrar nada. Versículo número 7, mira lo que dice, la confirmación de lo que estamos hablando. No piense pues ese hombre, ¿qué hombre? El que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay gente que dice, Señor, pero ¿por qué mi situación no cambia? Pero ¿por qué por más que me esfuerzo no lo logro? Pero ¿por qué por más que trato de hacer las cosas bien no funcionan? Porque en alguna parte del camino el doble ánimo entra y entra a través de la duda y dice la palabra que sin fe es imposible. Mire qué cosa tan seria. Sin fe es imposible. Entonces el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Y si no, Dios no se agrada de nosotros, hermano, no podrá venir la bendición. Por eso es que en este día nosotros tenemos que erradicar el doble ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Versículo número 8, lo hemos leído. Siendo el hombre de doble ánimo, inestable en todos los caminos. Terrible, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 4, versículo número 8, para terminar de poner la base. Y vimos que el problema del doble ánimo, ¿dónde era, hermano? El problema del doble ánimo, por eso es que es difícil erradicarlo. Porque ¿dónde se aloja? En el corazón. ¿Dónde se aloja el doble ánimo? ¿Y cómo es el corazón? Perverso, engañoso. ¿Cómo es el corazón? Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, ayúdame con este órgano perverso. Hágalo, pues, hágalo. Señor, ayúdame con este órgano perverso, mentiroso, engañoso. ¿O no te ha engañado el corazón alguna vez? ¿A quién no lo ha engañado el corazón alguna vez? Que me levante la mano, ¿a quién no lo ha engañado alguna vez el corazón, hermano? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso nosotros no nos debemos dejar ser guiados por el corazón. Hay gente que le dice, déjate guiar por tu corazón y pruébalo, porque mejor es intentarlo que decir nunca lo intenté. Y lo ponen en esa onda de Facebook, ¿va? Déjate guiar por tu corazón. Claro, después cuando termines destruido, acabado y hecho una triza, ellos no te van a decir al menos lo intentaste. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el problema del doble ánimo está en el corazón. Y te voy a decir por qué. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28. Y hay un problema aquí. ¿Cómo se manifiesta el doble ánimo? Mateo capítulo 14, versículo 28. ¿Cómo se manifiesta el doble ánimo? Y yo quiero que escribas ahí, el doble ánimo se manifiesta a través de la duda. ¿Cómo se manifiesta el doble ánimo? A través de la duda. Dice la palabra, respondiendo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mire cómo era Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Muy bien, ¿verdad? Ahí hasta ahí va bien Pedrito. Hasta ahí vamos bien. Versículo número 29. Y él le dijo,
ven. Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿El milagro estaba hecho o no estaba hecho? Estaba hecho. Versículo 30. Pero viendo entonces, mira el problema de Pedro, pero viendo, ¿qué vio Pedro? El fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Yo le decía a los hermanos, a veces somos un poco, ¿cómo se dice esa palabra? Exagerados. ¿No le parece a usted que Pedro estaba exagerando? ¿Dónde trabajaba Pedro? Pedro era pescador. Todo el tiempo trabajó en el mar. Él estaba acostumbrado a estar de noche, a estar de día, a ver tormentas. ¿Cómo es que él grita, sálvame, Señor? ¿Será que Pedro no sabía nadar? Claro que sabía nadar. ¿Será que Pedro no había visto una tormenta? Claro que había visto una tormenta y grita, sálvame que me muero. Qué paciencia la del Señor, ¿verdad? ¿Estaba exagerando? No, por supuesto. Pero es que el doble ánimo nos hace ver cosas que no tendríamos que ver, hermano. O ver las cosas desde otro punto exageradas. Por eso es que cuando entrevistan a un esquizofrénico y le dicen, veo un montón de hombres ahí que me quieren pegar, la gente dice, está loco. No, pero este está viendo cosas. Porque el doble ánimo es la esquizofrenia empeorada a su nivel máximo. Y Pedro dice, sálvame que me hundo. Vea el siguiente versículo, versículo 31. El Señor extiende su brazo y lo rescata. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. Mire lo que le dice. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Ahora, esto es lo que quiero llevarle. Escriba ahí pues, duda. Poneme la proyección, hijito, si eres tan amable. Esa palabra dudar es el griego distazo, que significa duplicar la mente. Mire qué tremendo. Cada vez que una persona duda, se le duplica la mente. O sea, dos pensamientos, o sea, doble ánimo, dos personas. Duplicar la mente, hacer dos, dividir, vacilar en opinión. Estar en dos caminos, inestable. Entonces nosotros, hermano amado, hemos sido llamados a no dudar. Por eso el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no le reclamó, me hiciste bajar hasta acá y ya me mojé. El Señor no le reclamó que se había mojado. El Señor no le reclamó lo que había pedido. Pero lo que sí le reclamó el Señor a Pedro fue el doble ánimo, su duda. Cuando nosotros dudamos del Señor, se nos duplica la mente. Y ese sí es un grave problema. Porque entonces empezamos a tener dos pensamientos, dos corazones. Y hermano amado, eso nos lleva a la inestabilidad. Y nunca vamos a ver fructificación en nuestra vida ni bendición de esa manera. Amén. Mire por ejemplo. Mateo 28, 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. Este me impactó más. El de Pedro me parece tremendo, pero vea este. Cuando Jesús resucitó, dice que los discípulos le vieron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pero habían otros que, pregunto yo, ¿cómo se puede adorar y dudar a la vez? ¿Cómo estos podían adorar y dudar a la vez? ¿Será que se puede? Qué triste, ¿verdad?
que una persona pueda adorar al Señor, pero dudar a la vez. Y aquí se usa la misma palabra, distazo, duplicidad de mente, doble ánimo. Nosotros podemos estar acá y adorar al Señor, pero puede haber un momento en el cual dudemos, ¿será que Dios sí se está manifestando? ¿Será que esta palabra sí es real? ¿Será que Dios sí me quiere bendecir? Dicen por ahí que están sanando, pero yo no siento nada. ¿Será cierto eso? Escucha las palabras proféticas y dice, ¿será que esa persona estará hablando palabras de Dios o será que se está inventando las cosas? Mire cómo el doble ánimo se puede colar y obviamente nos puede dañar. Por ejemplo, Eva estaba en el jardín del Edén, tenían la presencia de Dios, no les faltaba nada, estaban en la plenitud, Dios hablándoles cada día. Pero en algún momento se presenta la serpiente. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente a Eva? ¿Se recuerda usted? ¿Qué le dice? Con que Dios te dijo que no podías comer de todos los árboles. ¿Y qué le dice Eva? De todos podemos comer, pero de ese no, porque moriremos. Y entonces la serpiente mete la duda. No morirás, sino que serás igual a Dios. Se le duplica la mente a Eva y Eva dice, y se arruinó todo. La duda, por esa duda de Eva, perdieron la bendición, hermano. Es increíble, pero te hago una pregunta. ¿Cuántas bendiciones crees tú que has dejado de perder por dudar? Has dejado ir por dudar. Toca a la persona que tiene a su lado y dile, ¿cuántas bendiciones te has perdido por la duda? Dígale. Dios nos quiere bendecir, pero cuando vamos a creerle y es el momento de creerle, la duda entra. Ay, no sé. No lo sé. No lo sé. Por eso es que nosotros tenemos que creerlo, hermano. Te dan una palabra profética, créela. Créela. Porque si nos ponemos, ay, pero es que yo no lo creo. Yo pienso que no. ¿Va a recibir algo del Señor? ¿Qué dice Santiago? No piense pues que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo. No es culpa del Señor, es culpa de la incredulidad del doble ánimo. Por eso este es el día de sacar toda duda de nuestro corazón, hermano, y alinearnos a la voluntad del Señor. Si no podemos caer en esta, como cayeron estos discípulos, adoraban al Señor, pero otros estaban, tengo mis dudas al respecto. Jueces capítulo 6, versículo 12. Mire el poder de la duda y mire el poder de no dudar. Vamos a verlo. Jueces capítulo 6 nos habla de Gedeón. ¿Cuántos han oído acerca de Gedeón? Gedeón fue un juez que el Señor levantó para traer libertad al pueblo de Egipto. Si tú lees en tu casa Jueces capítulo 6, te vas a dar cuenta de que ellos volvieron a caer en una idolatría. Y cuando cayeron en esa idolatría, ellos estaban siendo empobrecidos. Cada día empobrecían y empobrecían y empobrecían. El doble ánimo es una idolatría que nos lleva al empobrecer. El doble ánimo es una idolatría que nos lleva a empobrecer. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todo, en todo. Entonces dice la palabra que se le apareció el ángel del Señor a Gedeón y Gedeón le dice lo siguiente, el ángel le dice lo siguiente. No sé si tenemos la NBI, me gustaría, hijito. Jueces capítulo 6, versículo 12, dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Mire cómo le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo le dijo el Señor?
Ahora, cuando el Señor te dice algo a ti, ¿lo crees o lo dudas? Cuando el Señor te dice algo a ti, ¿lo crees o lo dudas? Hagas esa pregunta. El Señor está conmigo. Soy un guerrero valiente. Pero miras tus circunstancias y dices, pero si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me da miedo en las noches? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué le tengo miedo a estar solo? ¿Por qué me da miedo estar enfermo? ¿Por qué le tengo miedo a enfermarme? El Señor le dice a Gedeón, el Señor está contigo, guerrero valiente. Versículo número 13. Ahora mire Gedeón, veamos el doble ánimo. Pero entonces Gedeón le contestó, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que todo nos sucede todo esto malo? ¿Lo estaba creyendo o no lo estaba creyendo? No lo estaba creyendo. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Como que se le fue lo guerrero valiente ahí a Gedeón, ¿verdad? Él le dijo, yo estoy contigo. Y él decía, si estás conmigo, ¿por qué entonces me va tan mal? Doble ánimo, doble mentalidad, vistazo, duplicidad de mente. A mí me impacta el Señor porque hay momentos donde Dios habla y a veces nosotros no tomamos en cuenta sus palabras. Pero le voy a decir una cosa. Desde la primera vez que yo leí esta historia de Gedeón, a mí me cayó mal Gedeón. Y me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo podías haber agarrado al peor de los peores, verdad? Como Gedeón. ¿Cómo lo pudiste escoger? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Por eso te escogí a ti, me dijo. ¿O no escogió lo vil y menospreciado del mundo? Yo entro ahí, hermano. Gedeón le contesta así al Señor. ¿Y sabe qué hace el Señor? No le dice nada, fíjese. Yo hubiera deseado que la Biblia hubiera dicho, y el ángel del Señor se sacó la mano y le dio 2 cachetadas a Gedeón y le dice, respóndeme, te estoy hablando. Pero no, dice que el Señor le pasa por alto su doble ánimo, fíjese. Sí, mire lo que dice. Se la pasa por alto. Increíble, pero se la pasa por alto. Es que Dios nos ama. Diga conmigo, Dios nos ama. Versículo 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ahora, aquí es donde quiero llegar. ¿Qué es lo que hace el Señor con Gedeón? Lo primero que hace. ¿Qué es lo que hace? Lo confronta, lo encara. ¿Qué es encarar a una persona? Eso es lo que dice, ¿verdad? El Señor lo encaró. ¿Qué es encarar a una persona? ¿Qué? Decir la verdad. ¿Qué? ¿Qué es encarar? Hablar, enfrentar. Es que yo me imagino a Gedeón, que cuando estaba viendo al ángel empezó Gedeón, porque ha visto esa gente que siempre baja la cabeza y dice, es que si todo nos va mal, ¿por qué pasa esto? Y no te dan la cara. Y se empiezan a quejar. Es que mira que no sé cuánto, que no sé qué. Así me imagino a Gedeón, quejándose con la cabezota para abajo. Es que si el Señor está conmigo, ¿por qué nos está yendo? ¿Y por qué nos ha entregado 7 años? Y aquí y acá. Por eso dice la palabra que él lo encaró. ¿Sabes qué significa encarar? Tenemos ahí la proyección, hijito. Mire cómo lo define el diccionario. Y por eso me gustó esto, porque me da la idea. Encarar es mantener a una persona, es mantenerse a una persona firme y decidida frente a una dificultad y a una situación difícil.
A ver, ¿cómo lo representamos acá? A ver, ¿quién me ayuda aquí? Ven y ayúdame vos, Denis. Vas a hacer el papel de Gedeón. Quejate y con la cabeza para abajo y así. ¿Por qué estás diciendo que estás conmigo y nunca me ayudas? Yo oro y no me ayudas. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Sabe qué hace el Señor? Pone tu cabecita para abajo. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor le agarra la cabeza y le dice, mírame. Eso es lo que el Señor necesita hacer con nosotros para sacar el doble ánimo. Nos agarra la cara y nos encara. Mírame. Porque cuando nosotros no lo miramos a Él, miramos lo malo. ¿Por qué falló Pedro? Pedro iba viendo a Jesús, pero cuando empezó a ver el viento, la tormenta, se cayó. Para salir del doble ánimo, el Señor nos necesita tomar acá y decir, mírame a mí. Confrontar, encarar, cara a cara. ¿Me estoy dando a entender? Porque si tú no dejas de ver tus malas circunstancias, si tú no dejas de ver tus problemas, si tú no dejas de ver todo lo malo y te centras en eso, nunca vas a salir del doble ánimo. Porque tus ojos siempre van a estar como Gedeón. ¿Por qué me pasa esto? Y mi situación en la iglesia no se mejora, en el trabajo peor, en la casa menos, y aquí y allá. Nunca vamos a salir del doble ánimo. Por eso el Señor encaró a Gedeón. ¿Para qué lo encaró? Para mantener a una persona firme, quieto, deja de moverte ya. Me vas a escuchar y vas a poner mucha atención a lo que te voy a decir. Aunque esté la situación difícil, tú me vas a ver a mí. Aunque esté la tormenta girando alrededor de ti, tú me vas a ver a mí. Aunque estén los demonios alrededor de ti, tú me vas a ver a mí. Si me miras a mí, te vas a mantener firme. Como le dijo el Señor a Pedro, ven Pedro. Y Pedro vio al Señor y mientras miró al Señor, caminó en el agua. Pero cuando empezó a ver a otro lado, se hundió. Así es el doble ánimo. Deja de ver y enfocarte en tus problemas y enfócate en lo que Dios te dijo que hicieras. Amén. Gracias, hijito. Diga a la persona que tiene a su lado que Dios te encare hoy. Que Dios te encare hoy. Es que Dios nos tiene que encarar. Porque hermanos, si no, nunca vamos a dejar de ver todo lo malo. Necesitamos ver lo que Dios ha hablado de nosotros, centrar nuestra vista en sus promesas, en lo que Dios ha hablado y vivir por lo que Él dijo. Porque en Él no hay cambio, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Y si Él dijo, Él lo hará. Y si Él te lo prometió, Él cumplirá. Él no cambia. Él no tiene doble ánimo. Gedeón necesitaba sanidad en su corazón para poder salir del doble ánimo. Por eso el Señor le dice, lo encara, lo pone firme, le empieza a tratar ese doble ánimo. Volvamos al versículo, hijito, por favor. Y mire lo que dice. Lo encaró y lo segundo que le dijo, ve con esta fuerza. ¿Cuál fuerza, hermano? ¿Cuál fuerza tenía Gedeón? ¿Qué fuerza tenía Gedeón? ¿Tenía la fuerza de Dios? ¿Qué fuerza? Si tenía la fuerza de Dios, no se hubiera estado quejando. ¿Qué fuerza tenía? Sí, era un cobarde. Estaba escondido. Estaba en el lagar, escondido. ¿Qué fuerza podía haber tenido ese hombre? Yo me preguntaba, Señor, ¿qué fuerza pudo haber tenido Gedeón? Y tú lo miras más adelante y dice, mi padre era el más, no, que dice, hasta mentiroso era, porque dice, mi padre es el más, mi familia es la más pobre y yo soy el más pequeño. Su autoestima estaba por los suelos. Era mentiroso,
cobarde, ¿ah? Fanfarrón, haciendo pedazos a Gedeón, vamos a ver. Qué jambroso, así es, sí. Ahorita démosle palo a Gedeón, sí. Ahorita sí. Cuando llegue al cielo, ahí nos ponemos a cuentas. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué fuerza pudo haber tenido Gedeón? Si el hombre no era un hombre de guerra, si el hombre no era valeroso. Y cuando le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente, él no lo creyó. Él no lo creyó, él se puso a quejar. Él no dijo, amén, gloria a Dios, lo creo, lo recibo, denme una espada, voy a ir. No, él no dijo nada de eso. Entonces yo le dije, Señor, ¿cuál fue la fuerza de Gedeón? ¿De dónde vino? ¿Cuál era? Y el Señor me habló. Y en esa palabra fuerza, si puedes ponerme la proyección, hijito, el Señor me dijo, ¿sabes cuál es la fuerza que yo le doy a mi pueblo? Es la fuerza de mantenerse firme, estable. Y la palabra fuerza en el hebreo es koach, que significa ser firme, vigor, estable. Entonces, ¿sabes cuál era la fuerza de la que Dios le estaba hablando a Gedeón? Era, Gedeón, sé firme. Hay momentos en que tú dices, yo ya no puedo seguir adelante, ya no tengo fuerza. Sí tienes fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? Sé constante, sé firme. Esa es la mayor fortaleza que tienes, sé firme. Por eso Dios lo encara y le dice, mantente firme. ¿Y cuál es la fuerza? Ser firme, ser estable. Y con eso iba a alcanzar para derrotar a los enemigos. Con eso iba a alcanzar para derrotar a los madianitas, para derrotar a aquellos que los habían saqueado. Con eso iba a alcanzar. Por eso Dios estaba tratando con Gedeón el doble ánimo. Dios no le dijo, te voy a hacer el hombre más fuerte como Sansón. No, Dios no le dio esa fuerza. Pero la fuerza que sí le dio era la fuerza para mantenerse firme, estable, constante. Por eso es que Dios nos quiere así, hermano. Dios ya no nos quiere unas semanas orando y unas semanas deprimido, unas semanas leyendo la palabra y una semana sumergido en el televisor, una semana con el Señor y una semana en la carne, una semana aquí y una semana allá. Dios ya no nos quiere inestables. Dios nos quiere firmes y constantes. Dile a la persona que tiene a su lado, Dios te quiere firme y constante. Firme y constante. Firme y constante. Porque eso se volvió una idolatría en el pueblo, el doble ánimo. Mira lo que dice esta versión. Yo la puse ahí, hijito, por favor. En inglés me gustó mucho. Es la International Standard Version. Si la puedes poner, ahí está. Mira cómo dice, el Señor lo vio straight, así lo confrontó. Pero mira y le dice, ve con esta determinación. Por eso me gustó esta versión. Porque cuando tú te determinas a hacer algo, Dios te bendice. Otra vez, porque cuando tú te determinas y dejas el doble ánimo, Dios te bendice. Esa es la fuerza que Dios nos da cuando decimos yo me determino a ser distinto, no a seguir entre dos aguas. Por eso Elías cuando confrontó al pueblo le decía, ¿hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? ¿Cómo cojear? Porque el doble ánimo te lleva a cojear. No puedes correr, te cuesta caminar. Y hay gente que ha querido correr y ha estado detenida y ha dicho, voy a hacer esto, voy a lograr lo otro, y no ha podido hacer nada porque sigue cojeando. ¿Por qué? Por el doble ánimo. Por eso Elías le decía, ¿hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvale. Y si Baal es Dios, entonces váyanse con Baal. Pero dejen de hacer sus mezclas, hoy aquí, hoy allá. Un poquito de aquí, un poquito para acá, un poquito de esto y un poquito del otro. No se puede así. Nunca vamos a manifestar la gloria del Señor si estamos entre dos mentalidades. Por eso, determínate. Hoy es una mañana de determinación. Dile a la persona que te da a su lado, determínate ya. Hay que tomar determinación. ¿Qué es determinación, hermano? Tomar una decisión
y ponerla en acción. Determinación, tomar una decisión y acción. Y eso era lo que tenía que hacer Gedeón, hermano. Determinarse a decir, no más. Algo se tiene que romper hoy. Algo se tiene que romper. Algo tiene que romperse en lo espiritual para que yo pueda avanzar y correr en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Madián había atacado ese pueblo. ¿Sabe qué significa Madián? Porque una de las cosas que el Señor me decía en esto del doble ánimo era no solo que el doble ánimo atacaba, sino que entraba en el corazón y venía un espíritu llamado Madián. Madián, ponlo ahí por favor, hijito. Es el hebreo que significa rencilla. Y el diccionario define rencilla como el resentimiento o el rencor. ¿Cuál es la diferencia entre resentimiento y rencor? ¿O es lo mismo? Si fuera lo mismo, no lo pondría el diccionario, las dos, dice alguien, ¿verdad? ¿Qué es resentimiento? Resentimiento es aquella persona herida que no odia, pero tampoco quiere saber nada de la persona que le hirió. Usted puede decir, aquella persona me hirió, me traicionó. ¿Lo odias? No, no lo odio, pastor. ¿La odias? No, no la odio. Pero tampoco quiero saber más nada de él o de ella. Eso es resentimiento. Cuando hablamos de rencor, ahí ya vamos más profundo. Porque entonces ahí hay sentimientos ya de venganza. Aquella persona que te hirió, que te lastimó, que te traicionó y que cada vez que puedas vas a vengarte. ¿Cómo? Hablando mal de esa persona. ¿Cómo? Poniéndola en mal. ¿Cómo? Haciéndole alguna maldad. ¿Cómo? Con la venganza. Como sea la manifestación. Y esto lo único que trae es discusión, peleas, riñas y cualquier acto de venganza. Entonces, como el problema del doble ánimo, ¿en dónde inicia el problema del doble ánimo? ¿Y qué es lo que ataca Madián? ¿Dónde se aloja las rencillas? En el corazón. Por eso es que ahí se le da entrada al doble ánimo. Esta mañana tienes que tomar una determinación de perdonar a toda aquella persona que te hirió, que te traicionó, que te estafó, que te mintió, lo que haya hecho. Si realmente quieres salir del doble ánimo y empezar a fructificar. Tú puedas decir, pastor, yo hace mucho tiempo que yo perdoné. Fabuloso. Pero todos los días te pueden llegar a herir. ¿O no? En una familia o en un matrimonio no hay heridas. No hay heridas en un matrimonio. Hermano. O de los hijos a los padres, o de los padres a los hijos. Claro. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de cualquier rencilla. Toca a la persona que tiene a su lado y dígale, cuídate de las rencillas. Cuídate de las rencillas. Porque entonces entra Madián y se roba todo el fruto. Porque eso es lo que hacen los madianitas. Los israelitas sembraban y sembraban y sembraban y venía Madián y se llevaba la cosecha. ¿Te ha pasado que a veces siembras, te esfuerzas, trabajas y cuando quieres ver el fruto, ese es Madián? Pero ¿cómo entró? Por las rencillas. Toda rencilla, todo resentimiento o todo rencor le abre la puerta al espíritu de Madián y como consecuencia el doble ánimo. Y si se agrava más, bipolar. Y si llega al extremo, entonces es esquizofrénico. Eso sí es, hermano. ¿Aún están aquí, iglesia? ¿Aún están aquí? ¿Qué estaba tratando Dios con Gedeón? Doble ánimo. ¿Cuántos vamos a tomar la determinación hoy? Amén.
Segunda de Corintios 1:17. Segunda de Corintios 1:17, si tuviéramos la traducción viviente. Gracias, hijito. Fíjese que me impresionó ver cómo el apóstol Pablo tenía que ir a visitar la iglesia de Corinto, pero por algunas situaciones, y él no quería ser gravoso con la iglesia, me parece que no convenía que él fuera, él pospuso su viaje. Resulta entonces que la iglesia de Corinto dijo, ay, el apóstol doble ánimo entonces. Dice una cosa y no cumple. Y atacan al apóstol diciéndole que era de doble ánimo. Entonces en el versículo 17 en adelante que vamos a leer, él se defiende y nos da unos principios para salir del doble ánimo. Mire lo que dice. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes, porque eso era lo que decían ellos. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Anote ahí, por favor, para salir del doble ánimo, el siguiente paso es no hacer planes a la ligera. Escríbalo ahí y dígale, no hagas planes a la ligera. Hay gente que a la ligera dice sí, que a la ligera dice no. Así no vamos a salir nunca del doble ánimo, hermano. No podemos hacer compromisos a la ligera. No. ¿Acaso piensan que hago planes a la ligera como lo hace la gente del mundo? Otras versiones dicen como la mente carnal. Versículo número que nos toca, 18. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no ha estado vacilante u oscilante entre el sí y el no. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Lo que yo les he predicado no es hoy sí, mañana no. Dios hoy dice esto, pero pasado cambió. Dios dijo lo otro, pero de ahí se arrepintió. No ha sido así, dice el apóstol. Versículo 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. ¿Sabe qué tenemos que aprender nosotros para salir del doble ánimo? A decir que no. ¿Verdad que hay gente que dice, es que a mí me cuesta decir que no? ¿Has escuchado gente que dice así? Es que a mí me cuesta decir que no. Yo le contaba a los hermanos en Bradenton que una vez estaba más pequeño, ¿verdad? Hace unos cuantos días. Pero llegué con uno de mis amigos y él estaba llorando amargamente. Y yo le digo, ¿por qué estás llorando? Y él me dice, es que la fulanita, hoy le declaré mi amor y le pedí que fuera mi novia y me dijo que no. Y que exactamente una hora antes había llegado otro hombre y le había pedido que fuera su novio y le dijo que sí a él. Yo me le quedé viendo y le dije, pero si parecía que tú y ella iban por buen camino, iban a coronar. Lo mismo le dije yo. Y yo le dije, ¿por qué le dijiste eso? Y me impresionó lo que él me dijo. Es que ella me dijo, es que yo a ningún hombre le puedo decir que no. Ay, dije yo, esa hermanita está más kilometrada que... Le dije, dale gloria al Señor, hermano, de lo que Dios te está salvando. Pero así hay mujeres y así hay hombres. Diga conmigo, tengo que aprender a decir que no. Cuando tenga que decir sí, diré sí. Cuando tenga que decir no, diré no. Pero si somos de esa gente que decimos, ay, es que yo no le puedo decir que no a nadie. Ay, hermano, entonces se va a meter en grandes problemas de doble ánimo. ¿O no? ¿Aló? Levante su mano, dígale al Señor, Señor, dame carácter para que mi sí sea sí y mi no sea no. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo.
Yo no les vengo a predicar un Jesucristo que hoy dice sí y mañana dice que no. Versículo 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él no es inestable. Él dijo, Él lo hará. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo Él sí definitivo de Dios, el sí definitivo, Él siempre hace lo que dice. Ponlo ahí, por favor. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, mira, hermano. Hacer. Otra vez, hacer lo que decimos. Eso es coherencia entre lo que pienso y lo que hago. ¿Se recuerda de la palabra la semana pasada? Y les daré coherencia entre su pensamiento y su actitud. Esto es lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser benditos, hermano. Él siempre hace lo que dice. Dios no cambia. Versículo 20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. O sea que se van a cumplir, no, ya se cumplieron. Y se siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nos bendijo. ¿Nos va a bendecir, pastor? No, Él ya te bendijo. Toca a la persona que tiene a su lado y dígale, Él ya te bendijo, no estés esperando más. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y dice la palabra, todas las promesas se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa así sea, sí, se eleva para Dios. Aleluya. Cuando digamos sí, es sí. Cuando te digan, ¿y vas a estar? Si tú dices sí, tienes que estar. ¿Aló? ¿Cuántos vamos a renunciar al doble ánimo? Sea tu sí, sí y tu no, no. Eso dice la palabra. Terminemos. Salmo 86, 11. La Biblia de las Américas, Salmo 86, 11. ¿Dónde comienza el problema del doble ánimo? En el corazón. ¿Dónde comienza el problema del doble ánimo? Otra vez, ¿dónde comienza el problema del doble ánimo? En el corazón. Mire lo que dice el salmista. Enséñame, oh Señor, tu camino, tu palabra, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Esta palabra me llamó la atención y yo dije, ¿cómo que unifica mi corazón? ¿Qué es unificar el corazón? ¿Qué es unificar? Que sea uno. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a hacernos gente de la palabra, ¿sabe cuál es la consecuencia? Que nuestro corazón se vuelve uno solo. En el hebreo, ponémelo ahí la proyección, hijito, de unificar, es la palabra yakad, que significa ser uno, llegar a ser uno, afirmar. Mira qué tremendo, total, completo. Entonces, cuando viene la palabra llega directa a nuestro corazón y hace que nuestro corazón se vuelva firme, se vuelva uno solo, ya no dos. ¿Se recuerda la duplicidad? ¿Se recuerda la duplicidad que hablamos al principio? Dos mentes. Y en el hebreo, la palabra mente también equivale a corazón. Dos mentes, dos corazones. Por eso nosotros tenemos que volvernos gente de la palabra para romper con la maldición del doble ánimo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta porque otras versiones dice, afirma mi corazón, mantén mi corazón entero, que mi corazón sea indivisible y te honre. Mire qué tremendo este salmo, porque Satanás lo que quiere es traernos duda para que se divida. Tenemos la traducción viviente ahí, hijito. Mire cómo dice la traducción viviente del Salmo 86, 11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Luego, mire lo que dice.
concédeme. Y como decía Santiago, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Y qué dice el salmista? Concédeme pureza de corazón para que te pueda honrar. Y los que honran a Dios serán honrados, porque Dios honra a los que le honran. Cuando nos volvemos gente de la palabra nos limpia. La palabra nos limpia. La palabra nos purifica. La palabra está en nosotros y va sacando el doble ánimo. Nosotros estamos en el nivel de leer la palabra, estudiar la palabra, meditarla y vivirla. Diga conmigo, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra y vivir la palabra. 4 es número de estabilidad. ¿Quieres ser estable? ¿Qué es 4? ¿Cuántas patas tiene una silla? ¿Y si le quito una? ¿Si le quito otra? Pero si le pongo 4, es una. ¿Cuántos quieren tener estabilidad? Leer la palabra, estudiarla, meditarla y vivirla. 4, número de estabilidad. Dios nos quiere estables. Purifica nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Terminamos con 1 Corintios 15:58. Que el Señor nos ayude a cumplir esto, hermano, para poder desarraigar toda idolatría de nuestra vida, llamada doble ánimo. La idolatría trae pobreza. Si no, pregúntele a Gedeón cómo quedó el pueblo después de la idolatría. La idolatría trae pobreza, trae miseria, trae estancamiento. La idolatría no nos deja avanzar. Pero en el nombre de Jesús, eso se rompe hoy. Amén. 1 Corintios 15:58. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes y constantes. El próximo domingo lo veo acá. Y después lo veo acá. Esta semana va a orar, va a orar. Y la próxima semana también. Firmes y estables. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Sacando el doble ánimo. Dice la palabra del Señor, abundando siempre en la obra del Señor. ¿En qué debemos abundar? No, en el trabajo, pastor. No. No te preocupes. Siempre vas a tener trabajo y el Señor te va a dar lo necesario. Pero ¿en qué debemos abundar? Toca a la persona que tiene a su lado y dígale, abunda en la obra del Señor, sírvele. ¿Sabes por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire pues la diferencia. Cuando tú estás trabajando en la compañía y cuando te vayas, ¿qué te va a decir el dueño? ¿Te va a dar las gracias? ¿Se va a acordar de ti? O sea, fue en vano lo que trabajaste. Tú fuiste, trabajaste y te pagó. That's it. ¿Qué te trajo? Nada. O sea, fue lo justo. Pero dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para el Señor, acuérdese, tiene el libro de las memorias. Lleva las cuentas de todo lo que hacemos. Pequeños detalles y grandes detalles, desde encender la luz hasta tal vez enseñar o lo que tú quieras. Todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos los demás trabajos son en vanos. Hoy están, mañana no están. Hiciste riqueza, te mueres, ¿y quién se queda con todo eso? Tu yerno. Entonces, ¿estás trabajando para tu yerno? ¿Estás trabajando para tu yerno, man? Es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero el trabajo en el Señor no es en vano. Diga conmigo, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe por qué no es en vano? Porque el Señor nos bendice. El Señor lo ve y nos prospera. Y allá en el cielo, cuando lleguemos, hermano,
Allá va a estar nuestra mansión, nuestra recompensa. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, que no es para dictar sentencia en contra nuestra, sino para ser premiados, un tribunal para ser premiados, ahí vamos a ver nuestro nombre y los premios, hermano. Nuestro trabajo no es en vano. Diga conmigo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Dígalo, todo lo demás es vanidad de vanidades. Hoy está, mañana no está. Es inconstante, diga. Las riquezas del mundo son inconstantes. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Ponte de pie, vamos a orar.